Muy bien. En preparación para el mensaje de esta mañana, vamos a buscar nuestras Biblias y una vez más, puestos de pie, leer de 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. Les voy a leer los primeros 20 versículos y luego brincarme a los últimos versículos, es decir, al versículo 55 al versículo 58. Primero, 1 Corintios 15, del versículo 1 al versículo 20. Escuchemos con reverencia. La lectura de la Escritura es parte de nuestra adoración. El apóstol Pablo escribe: Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. No soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos. Y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Y ahora vamos a leer el versículo 55, al final de ese capítulo, 1 Corintios 15, 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Antes de la predicación, oremos para que el Señor nos ayude a entender su palabra. Todos orando al Señor. Padre Santísimo, una vez más te damos gracias por tu palabra, que podemos estudiarla. Lo sabemos que a menos que tú nos ayudes, no la podemos entender. A menos que tú abras nuestros corazones, como abriste el corazón de Lidia, no vamos a poder creerla ni aplicarla. Ten misericordia de nosotros y nuestros hijos. Ayúdanos a entenderla y aplicarla para tu gloria. Te pedimos por los otros hermanos que nos escuchan, por aquellos que están cansados, tristes, agotados aún, enfermos tal vez. Ten piedad de ellos, ayúdalos, levántalos, sánalos en tu buena voluntad. Dales paciencia, muéstrales tu favor. Te rogamos por aquellos que tal vez tengan algún otro problema. Ayúdalos en este día, Señor. Dales de tu palabra, ilumínalos, dales de tus promesas, que ellos puedan confiar y tener esperanza en ti. Algunos, Señor, estamos alegres, gozosos. Danos el gozo de la salvación, danos la alegría para alabarte y adorarte como tú te lo mereces. Te rogamos asimismo, Señor, en este día por nuestros misioneros en España, en Chihuahua, en Wyoming, en la Ciudad de México. Obra en sus cultos virtuales, ayúdalos, Señor, que tu palabra se extienda aún en estos problemas, aún en estos días con tantos problemas. Y ahora sí hablo, que hable conforme a la palabra de Dios, y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo
glorificado y exaltado. En su nombre te lo pedimos. Amén. Sentémonos, hermanos. A veces no entendemos por qué Dios permite cosas malas, a veces muy malas. Pero como cristianos sabemos que Él tiene propósitos justos y buenos, perfectos, y que usará aún esas cosas tan malas para nuestro bien y para su gloria. Dios permitió muchas cosas malas, cosas terribles en la iglesia de Corinto. Había problemas de divisiones, problemas de inmoralidad, idolatría, problemas matrimoniales, problemas con los dones del Espíritu Santo, problemas en la Santa Cena, problemas de salud, aún algunos habían muerto, y también graves problemas doctrinales. Creo que uno de los grandes beneficios, y podríamos decir bendiciones, que tenemos, que Dios hubiera permitido tantos problemas en esa iglesia, es que el apóstol tuvo que escribir la carta que nosotros llamamos la carta a los Corintios, primera de Corintios y segunda de Corintios. Y ahora nosotros podemos aprender mucho de este libro de Corintios y prevenir muchos de los problemas que ellos tuvieron. Y por supuesto, nos ayuda mucho en la edificación de nuestras iglesias y en nuestras propias vidas. No sé si ustedes habían pensado eso, pero es por las cosas malas, terribles que pasaron en la iglesia en Corinto que tenemos el gran capítulo 13 de 1 Corintios. 1 Corintios 13, el gran capítulo del amor. Y es por esas cosas malas, problemas doctrinales que ellos tenían muy graves, que nosotros tenemos este gran capítulo de 1 Corintios 15, el capítulo clásico de la resurrección. En este capítulo el apóstol responde y, por así decirlo, argumenta con algunos de los corintios que no creían en la resurrección. En este capítulo les da razones por las cuales debemos de creerla y contesta algunas de sus objeciones sobre la resurrección. Por ejemplo, ¿cómo es posible que nuestro cuerpo vaya a resucitar? ¿Qué tipo de cuerpo va a ser entonces? Si todos volvemos polvo. Bueno, esta mañana no estudiaremos este capítulo, tan solo anotaremos 4 cosas que fueran vanas si Cristo no hubiera resucitado. 4 cosas que fueran vanas si Cristo no hubiera resucitado. No sé ustedes, pero cuando yo era niño, de vez en cuando veía un programa que se llamaba, o no sé si todavía se llama y existe, un programa que se llama Plaza Sésamo. A mí me gustaba mucho verlo por el monstruo galletero. Me gustaba, ¿verdad?, cómo cantaba y lo que decía y que se comía muchas galletas. Pero para mí era muy divertido, tal vez porque por dentro soy un monstruo galletero, pero de galletas sin leche y por supuesto sin gluten, porque soy alérgico a eso. Pero si las galletas no tienen gluten ni leche, soy un monstruo galletero. Bueno, en uno de esos programas de Plaza Sésamo enseñaron sobre la importancia de los zapatos. Y lo hicieron mostrando qué pasaría si las personas anduviéramos sin zapatos. Así que en el programa filmaron en una ciudad a unas personas que andaban descalzas. Iban a sus trabajos, jugaban y iban a la tienda y lo que las personas hacían en una ciudad, pero sin zapatos. Y por supuesto aprendimos que sin zapatos uno se puede quemar los pies o se puede cortar, lastimar con vidrios, clavos, lastimar con cualquier golpe a los pies. Ahora, el apóstol usa el mismo método aquí en 1 Corintios 15 y nos enseña qué pasaría si Cristo no hubiera resucitado. Es lo que vamos a estudiar en esta mañana. 4 cosas que fueran vanas si Cristo no hubiera resucitado. Y en primer lugar, el apóstol nos enseña que si Cristo no resucitó, entonces nuestra predicación es vana. Nuestra predicación es en vano. El versículo 12 dice así. 1 Corintios, el capítulo 15 y el versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces
vana es entonces nuestra predicación. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Y es lógico. Si predicamos que Cristo resucitó y no lo hizo, entonces predicamos en vano. Es decir, nuestra predicación es ineficiente. Lo que enseñamos no tiene poder, es falso, no sirve para nada a lo último. De esto aprendemos que la predicación es algo muy importante en la cristiandad. Es esencial en la cristiandad. Y no lo digo porque soy predicador, sino porque la Biblia lo enseña y lo confirma. Por ejemplo, leemos en Romanos el capítulo 10. Romanos capítulo 10, si tienen sus Biblias, vean el versículo 13. Romanos capítulo 10 y el versículo 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? En esa cadenita vemos que la predicación es esencial. La gente tiene que oír para creer. La gente tiene que creer para invocar el nombre del Señor y ser salvo. El primero es la predicación. También en nuestro libro de 1 Corintios, el apóstol escribe en el primer capítulo estas palabras. 1 Corintios, el capítulo 1 y el versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. La predicación es la manera que Dios escogió en su sabiduría, en su providencia. Es la manera que Dios escogió para salvar, para transformar a su pueblo. No las películas, no las danzas, no los conciertos, no los dramas, pero la predicación. Entonces, esos versículos en nuestro pasaje de 1 Corintios 15 nos enseñan que la predicación es algo muy importante, esencial en la cristiandad. Y también nos enseñan que la predicación de Cristo resucitado es lo que nos salva. Ese es el argumento del apóstol Pablo aquí. Una vez más, vean, 1 Corintios 15 y el versículo 14. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, no nos salva la predicación de cualquier cosa. Lo que tenemos que predicar, testificar, enseñar es que Cristo resucitó. Algo, por supuesto, no olvidemos que Cristo resucitó implica que Él había muerto. La resurrección implica la crucifixión. Ahora, es de notarse que cuando los apóstoles comenzaron a predicar que Cristo había resucitado, fue que se encendió, por así decirlo, se encendió la llama de la cristiandad que se extendió por todo el mundo. Lean el libro de los Hechos. Y esto es lo que pasó. Los discípulos, emocionados, convencidos de la resurrección de Cristo, comenzaron a enseñar: Cristo ha resucitado, Cristo es el Mesías, Cristo es el Salvador. Y emocionados, convencidos de la resurrección, salieron por todo el mundo predicando este evangelio. Y es así como su pueblo se multiplicó. Es así como ellos fueron salvos. Es así como ellos tuvieron ese avivamiento. Y es por eso que leemos en el libro de los Hechos de esa iglesia que llamamos primitiva, pero no era tan primitiva, ¿verdad? Pero una iglesia tan poderosa, en palabra, en acción, en sus vidas. ¿Por qué? Porque predicaban a Cristo resucitado. Y los hacía cristianos de verdad
vibrantes, por así decirlo, participantes en la iglesia, evangelizantes, valientes, y que aún morían martirizados cantando al Señor. ¿Por qué? Estaban convencidos, habían escuchado de Cristo y Cristo resucitado. Y hermanos y amigos, esto es lo que nosotros necesitamos. Esto es lo que la iglesia moribunda necesita hoy. Es lo que el cristianismo moribundo necesita hoy. Estamos tan anémicos, tan débiles. ¿Por qué? Falta la predicación de Cristo resucitado. Una predicación con unción del Espíritu Santo. Ven en las iglesias. Noten, ¿qué se está predicando en las iglesias de hoy en día? ¿Me voy al extremo? No. ¿Qué es lo que están cantando y diciendo y emocionados, enseñando y predicando? ¿Cómo resolver tus problemas matrimoniales? ¿Cómo vivir con prosperidad y salud? ¿Cómo aumentar tu estima? ¿Cómo resolver tus problemas y traumas? Hermanos, lo que más nos ayuda con los problemas matrimoniales son esposos, esposas que conocen el poder de la resurrección de Cristo. Son hijos, padres que conocen a Cristo resucitado. Esa es la solución a esos problemas familiares y también a nuestros problemas personales. Pero lo más importante, esto es lo que resuelve nuestro problema con Dios. O mejor dicho, el problema que Dios tiene con nosotros. Porque es la única manera de que Dios nos perdone nuestros pecados. Es la única manera que Dios nos reciba. Que creamos la resurrección de su Hijo, Cristo. Tenemos entonces que predicar, que la gente crea en Cristo resucitado. Esto nos lleva a otra cosa que es vana si Cristo no resucitó. Escuchen otra vez el versículo 14. 1 Corintios, el capítulo 15 y el versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Si Cristo no resucitó, si no se levantó de la tumba con poder, entonces nuestra fe es vana. Y porque esto es en esencia el corazón del Evangelio. Esto es lo que tenemos que creer para ser salvos. Una vez más, en Romanos 10, el apóstol nos enseña, recalca esta verdad, cuando dice, si confesares con tu boca, Romanos 10, 9, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si creyeres en tu corazón que Dios lo resucitó, serás salvo. Escúchame muy bien, ojalá que nadie malinterprete lo que voy a decir y diga que soy un hereje. Tú puedes creer en Dios. Puedes creer en los 10 mandamientos. Es más, puedes creer en la cruz de Cristo. Pero si no crees que Cristo resucitó de los muertos, todavía estáis en tus pecados. Todos tenemos fe en algo. Todos, absolutamente todos. Todos creemos algo sobre Dios. Todos creemos algo sobre la vida. Todos tenemos fe en algo de lo que pasa después de la muerte. Pero no es cualquier fe la que nos salva al final. Los demonios tienen mucha fe y fe en Dios. Y ellos tiemblan, pero no serán salvos, por supuesto. No todas las fes llevan a Dios. A lo mejor ustedes han escuchado a sus amigos que dicen eso. Todas las religiones nos llevan a Dios. No todas las fes nos llevan a Dios. Es más, fe en la iglesia, fe en el bautismo, fe en ti mismo, por supuesto, no te lleva a Dios. La única fe que nos lleva a Dios es la fe en el Hijo de Dios como Salvador del mundo.
Creer que Él vino a este mundo a vivir como nosotros, a vivir como nuestro representante. Él vino a morir en nuestro lugar por nuestros pecados y creer que Él resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Si no creemos esto, no podemos ser salvos. Si creemos en la crucifixión, pero no creemos en la resurrección, no seremos salvos. ¿Por qué? Porque si no crees en la resurrección, entonces niegas las Escrituras y el poder de Dios. Si no crees en la resurrección, entonces tienes un Cristo incompleto. Tienes un Cristo muerto. Si no crees en la resurrección, entonces no crees en la obra de Cristo después de la resurrección. Cristo resucitó para interceder por nosotros, para presentarse ante Dios por nosotros. El autor de Hebreos nos enseña de esto en el capítulo 7, si tienen sus Biblias, el libro de Hebreos, el capítulo 7, y vean el versículo 22. Hebreos, capítulo 7 y el versículo 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Los otros sacerdotes, que llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Es lo que marca la diferencia entre los sacerdotes levitas y el sacerdocio de Cristo. Los sacerdotes levitas morían, pero Cristo, como nos dice en el versículo 16, vive y se presenta por nosotros con el poder de una vida indestructible. Él resucitó, vive para siempre. ¿Y para qué? Para interceder por nosotros ante Dios. Y eso es lo que nos salva a lo último. Por eso, si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. No nos salva. Todavía estamos en nuestros pecados. Y hermanos y amigos, esto es terrible si todavía estamos en nuestros pecados. Es lo más terrible del universo. Esto no significa que estamos enlodados, por así decirlo, atorados, enviciados en nuestros pecados y nos va mal aquí en el mundo. Es que Dios nos ha juzgado y nos condena ya. Que estamos perdidos en nuestros pecados es que Dios nos condena. Dios nos juzga y nunca podremos estar con Dios. Su ira santa, su condenación santa está sobre nosotros y nos lleva al infierno eterno. Este es el gran problema de estar en nuestros pecados. Entonces, amigo, amiga, vivir sin creer en Cristo es mucho riesgo, es un riesgo infinito que resultará en las pérdidas más horribles. Pero nuestra fe no es vana. Aunque no lo hemos visto, y eso es parte de la fe, por supuesto, aunque no lo hemos visto, creemos que Cristo resucitó. La Biblia lo enseña. El calendario lo grita. Semana Santa, este día de resurrección, te lo grita. Cristo resucitó. Nuestra fe no es vana. Ni nada lo que hagamos por esa fe que tenemos en Cristo resucitado. Esta es la tercera cosa. Si Cristo no resucitó, entonces nuestro trabajo no es en vano. Si Cristo no resucitó, entonces nuestro trabajo es vano. Pero si Cristo resucitó, nuestro trabajo no es en vano. Es lo que nos enseña 1 Corintios 15, 55. 1 Corintios 15, 55. Al final de este gran capítulo de la resurrección, el apóstol concluye, y yo me lo imagino muy emocionado aquí. 1 Corintios 15 y el versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que
Hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Si Cristo no resucitó, nuestro trabajo fuera en vano. Pero Cristo resucitó, venció la muerte con poder. Entonces nuestra predicación no es en vano. Nuestra fe no es vana. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tal vez al escuchar la palabra trabajo, usted se imagine sentado en una oficina cuadrando la contabilidad. O se imagine poniendo ciertos bloques, ladrillos en una pared. O se imagine su trabajo enseñando en la escuela. Otros escuchan la frase trabajo en el Señor y se imaginan entregando folletos. Y no está mal, por supuesto. O trabajo aquí incluye muchas cosas. La primera vez que se menciona la palabra griega trabajo en el Nuevo Testamento es en la ocasión cuando una mujer derramó perfume sobre el Señor. No sé si se acuerdan de esa historia. Los discípulos como que se enojaron y pensaron dentro de sí que ese perfume pudiera haber sido vendido y las ganancias dadas a los pobres. ¿Se acuerdan? Nuestro Señor Jesucristo lo supo, lo entendió, por supuesto. Él es Dios y sabía todas las cosas. Y les dijo a ellos, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. La palabra obra, ha hecho conmigo una buena obra. La palabra obra es la misma palabra que en nuestro versículo se traduce trabajo. Entonces, trabajo puede ser derramar perfume sobre el Señor. Puede ser orar. Puede ser alabarlo. Y también puede ser lavar trastos, cuidar a los niños, atender al esposo. Es trabajo luchar contra la tentación todos los días. Es trabajo, ¿sí o no, cristianos? Es trabajo vivir la cristiandad en este mundo lleno de maldad y tentaciones. Es trabajo. Trabajo es cualquier obra, cualquier acción que hagas en el Señor. Es decir, como cristiano para Dios. Y por cierto, aquí aprovecho para atacar la idea que solo los pastores y los misioneros trabajan de tiempo completo. Que solo los pastores y misioneros son los cristianos de tiempo completo, dicen. Todos los cristianos trabajamos de tiempo completo. Todos los cristianos somos cristianos de tiempo completo, si no, no somos cristianos. ¿Acaso puedes ser cristiano de medio tiempo para el Señor y medio tiempo para el diablo? ¿Acaso puedes ser cristiano de medio tiempo para el Señor y medio tiempo para ti mismo? Absurdo. Antibíblico. Por supuesto que no. Cualquier cosa que hagamos en la vida, cualquier actividad, cualquier obra, la hacemos en el Señor y para el Señor. Todos somos cristianos de tiempo completo. Bueno, pero volviendo a su texto. ¿Notaron la secuencia? Primero la predicación, luego la fe y luego el trabajo. Y así es en Romanos 10 también. Para creer se necesita la predicación. Y las tres cosas son consecutivas y también son inseparables. El cristianismo, la predicación de Cristo resucitado, nos lleva a la fe. Y la fe nos lleva a trabajar en el Señor. La fe nos lleva a las buenas obras. No es cristianismo si no hay esa secuencia. Si hay fe, pero no hay obras, entonces la fe está muerta. Ese no es cristianismo. Y también hay quienes piensan, voy a hacer buenas obras. Voy a dar limosnas, voy a trabajar mucho para el Señor y así voy a ser perdonado, así voy a tener más fe. No. Primero es la fe y luego las obras. Primero es el perdón y luego el trabajo en el Señor. Oye, Paco, dijiste que eran 4 cosas. 4 cosas que serían vanas si Cristo no hubiera resucitado.
y se te acabó el capítulo. No, cierto, son 4 cosas, pero vamos a volver al versículo 10. 1 Corintios, capítulo 15 y el versículo 10. Noten la conexión, por cierto. 1 Corintios 15, 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y esta es la 4ª cosa. Si Cristo no resucitó, entonces la gracia de Dios fuera en vano. Si Cristo no resucitó, entonces la gracia de Dios fuera en vano. La gracia de Dios, es decir, su favor inmerecido, sus misericordias a quienes merecemos su castigo. Sabemos muy bien como cristianos, la gracia de Dios es la fuente de nuestra salvación. Es por gracia que somos salvos y tenemos todo el bien espiritual por la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios que tenemos el don de la fe, se nos concede el arrepentimiento. Pero también, como nos dice este versículo, es por la gracia de Dios que somos lo que somos. Tenemos las virtudes que tenemos. Tenemos la energía que necesitamos para el trabajo, las obras que hacemos para Dios. El versículo es muy claro. Por la gracia de Dios. Y eso lo puede decir el apóstol. Y lo puede decir cualquier y todo cristiano. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y el punto es que la gracia de Dios fuera en vano si Cristo no hubiera resucitado. Pues si Cristo no hubiera resucitado, el favor de Dios, su ayuda, su provisión, todo fuera en vano. Todos, absolutamente todos, fuéramos inmediatamente, directamente al infierno eterno. Pero Cristo resucitó. La gracia de Dios no ha sido en vano. Es por la gracia de Dios que tenemos la predicación. Es por la gracia de Dios que tenemos la fe. Es por la gracia de Dios que tenemos las obras, el trabajo. Es por la gracia de Dios que somos salvos, que ya no estamos en nuestros pecados. Muy bien, vamos a terminar enlistando cómo podemos ser hacedores de estas enseñanzas. ¿Cómo podemos ser hacedores de estas enseñanzas? Número 1, prediquemos a Cristo resucitado. Nuestra predicación no es en vano. Cristo resucitó. Nuestra enseñanza, nuestro testimonio no es inútil. Cristo resucitó. Y predicar a Cristo resucitado da su fruto. Esto es seguro, es algo eficaz. Como dijo Dios en uno de los profetas, mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. A lo mejor no vemos resultados inmediatos en nuestras iglesias, en nuestras familias, en nuestros amigos, al predicarles, al testificarles. Pero la predicación fiel de Cristo siempre cumple el propósito de Dios. Como nos dice el apóstol, y lo dice los Corintios, por cierto, en 2 de Corintios. La predicación de Cristo para algunos es olor de muerte, para muerte, pero para otros olor de vida, para vida. Entonces, prediquemos a Cristo resucitado. Número 2, perseveremos creyendo en Cristo resucitado. Vayamos al principio del capítulo, 1 Corintios 15, el versículo 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Tenemos que perseverar, tenemos que retener la palabra, tenemos que seguir creyendo en Cristo resucitado. Cristo resucitó. Nuestra fe en Él no es en vano. La resurrección de Cristo, por supuesto, es evidencia que Dios aceptó su sacrificio por nosotros en nuestro lugar. La resurrección de Cristo es la evidencia que el sacrificio de Cristo fue suficiente, fue eterno, es eficaz. Entonces, cristiano, aunque sufras dudas, aunque sufras muchas pruebas como cristiano, sigue aferrado a las verdades del Evangelio. Tu fe en Cristo resucitado te declara justo delante de Dios.
Como dice al final de Romanos capítulo 4, muchos conocen el famoso versículo de Romanos 5:1, pero el argumento del apóstol comienza en Romanos 4, y él dice acerca de Abraham, de su fe que fue contada por justicia. Y nos dice en Romanos 4:23, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, resucitado para nuestra justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amigo, amiga, si no eres cristiano, si no eres cristiana, cree en Cristo resucitado. Este día, este domingo, en el calendario del mundo te lo grita. La Biblia te lo grita. Por supuesto, no ves a Cristo resucitado. No lo puedes tocar hoy. No lo puedes ver. Pero arrepiéntete de tus pecados. Cree en Él, en el Evangelio, lo que hemos leído, lo que Dios te dice en este libro. Y serás perdonado. Para que al final lo puedas ver. Y lo puedas tocar. Y lo puedas disfrutar por toda la eternidad. Admirándolo, alabándolo a Él. Entonces, ¿cómo somos hacedores de esas enseñanzas? Prediquemos a Cristo resucitado. Perseveremos creyendo en Cristo resucitado. Y en último lugar, progresemos en la obra de Cristo resucitado. Progresemos en la obra de Cristo resucitado. El último versículo nos dice, una vez más, 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Perseveren, aférrense, creciendo en la obra del Señor. Creciendo, progresando, desarrollándose, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hay un himno, una melodía como que se le pega a uno, ¿verdad? Y no lo olvida, nos gusta mucho. El himno Anhelo trabajar por el Señor. No sé si ustedes los cantan en sus iglesias y se acuerdan. Anhelo trabajar por el Señor y esclavos del pecado de libertad. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Ojalá que usted quiera trabajar y anhele trabajar en la viña del Señor. Y recuerden que el trabajo de nuestro texto, el trabajo aquí, es cualquier obra, cualquier actividad que hacemos como cristianos. Todas las actividades, todas las acciones que hacemos como cristianos, a lo último son en el Señor y para el Señor. Tal vez tu trabajo como estudiante es estudiar. Como empleado es trabajar en tu oficina. Tal vez tu trabajo como una viuda que está ya en cama, no te puedes mover. No se puede mover usted. Tu trabajo es orar. Orar por los predicadores. ¿Qué mejor trabajo que ese? Orar por tu familia. Orar por tus hijos. Orar por tus amigos. ¿Qué mejor trabajo que ese? O progresa, el punto es, haz más para Él. Vale la pena. No es en vano ser mejor esposo cristiano, mejor padre cristiano, mejor hijo cristiano, mejor empleado cristiano, mejor estudiante cristiano, mejor hermano cristiano. Progresa, crece en la cristiandad. Es en el Señor y para el Señor resucitado. Él merece toda la gloria. Dios bendiga este estudio de su palabra. Espero que Él lo inyecte a nuestros corazones y cumplamos en ser hacedores de su palabra. Vamos a despedir.